Sí, no, qué increíble caso de éxito tan satisfactorio, ¿no? Creo que, o sea, y el entender también cómo funciona el producto y los beneficios que le pudo dar a esa empresa en su momento. Y pues bueno, satisfactorio también desde nuestra trinchera de institución financiera, ¿no? De que vengan y te agradezcan, ¿no? Es como que la parte humana que hablábamos un poco de Claro. estos productos y como el manejo y cómo el crecimiento de los mismos nos ayuda. Y en ese sentido, Pili, yo quería preguntarte si, bueno, con las últimas tendencias de todo el nearshoring y Ujú. demás, si has visto que hay más demanda de soluciones de factoraje internacional, usando el caso de Vic como ejemplo. Sí. Sí, yo creo que ahorita, por ejemplo, como comentábamos, ahorita con todo el contexto que están teniendo las empresas, por ejemplo, tanto a la parte doméstica como internacional, obviamente las empresas se acercan más, por ejemplo, a los bancos o las entidades que estamos haciendo este factoraje, porque están buscando soluciones. O sea, pues están buscando, por ejemplo, cómo mejorar todo lo que son sus tesorerías, cómo pueden recuperar mucho más rápido, por ejemplo, la parte de liquidez, pero sobre todo, por ejemplo, que tener certeza, ¿no? Es lo que buscan también las empresas. Digo, por ahí también hay diferentes soluciones tecnológicas. Digo, que ahorita, por ejemplo, hay muchos casos que hubo durante el COVID de recuperación o, por ejemplo, también enseñanzas que adelantamos como 10 años todo lo que es el esquema digital. Digo, que tenía que pasar fue lo único bueno que nos dejó, creo que la pandemia, pero la verdad, eso nos demuestra que, por ejemplo, que se pueden acelerar las cosas. Yo siempre digo que, por ejemplo, no, la tecnología ya está. O sea, y cada día vemos algo, nuevas plataformas, ahí, por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, nuevos, fintechs, etcétera, muchos, por ejemplo, nuevos partidarios dentro de todo este esquema de factoraje internacional, pero justo eso va combinando y eso es lo que también las empresas están buscando, porque también su operatividad está cambiando y siempre quieren, por ejemplo, ir un paso más adelante, por ejemplo, hacer mucho más operaciones, digamos, están exportando más o comprando más y obviamente eso te lleva a, por ejemplo, a mejorar todo lo que es la parte del producto, tal cual, ¿no? Sin duda, y Ujú. bueno, y las plataformas digitales y demás, ¿no? No sé qué tan cerca veamos Sí. esta interoperabilidad real, ¿no? Entre las plataformas globales que nos puedan Sí. beneficiar en este sentido. Ahí yo creo que, por ejemplo, digo, algo muy importante, digo, porque sí, la parte digital es muy importante, pero algo que también hay que dar, hablábamos, por ejemplo, ahorita la parte de riesgo, la parte regulatoria, pero también lo que también piden los clientes, o por ejemplo, los que están utilizando hoy factoraje internacional, también tener certeza de que su información en toda esta parte digital está cuidada, o sea, que no vamos a tener, digo, hemos tenido diferentes esquemas en el mercado, etcétera, pero eso también es lo que están pidiendo los exportadores e importadores. Hoy hablamos, por ejemplo, de tecnologías blockchain, donde puedes ver, por ejemplo, todo lo que es la trazabilidad de la operación, pero lo que piden, oye, yo quiero estar tranquilo, quiero estar cómodo, y tanto el importador como exportador, que mi información que voy a ponerlo en esta plataforma digital va a estar cuidada. O sea, que no nadie más fuera de esa plataforma lo va a estar, por ejemplo, utilizando esa información. Digo, hemos visto, por ejemplo, como comentaba, muchos esquemas, por ejemplo, que cada día salen nuevos esquemas, pero yo creo que eso es lo que también piden mucho las empresas. Contestando, regresando, perdón, tu pregunta, digo, sí vemos mucho más operaciones, creo que lo vemos en el mercado día a día, pero también tenemos mucho más retos, más oportunidades que tampoco no tenemos que quitar la vista en ese lado. Sin Ujú. duda. Y en ese sentido, y con todos los estándares internacionales, todas las leyes de privacidad de datos que obviamente son súper relevantes en este sentido y hacia dónde vamos, ¿no? Ujú. Más era digital. ¿Ustedes qué estándares internacionales creen que deberíamos adoptar para que, pues bueno, en México también explotemos el potencial que tenemos en este sentido? Pues hay mucha información pública que ya existe y que evidentemente si está disponible y la empresa la hace disponible, hay que ocuparla. Normalmente sirve a los que van a tomar la decisión para financiar una transacción de factoraje. Y también muy importante del lado del cliente, saber a quién le entrega la información financiera. Como comentaba Pili, Ujú. es importante que sepa que más allá de las plataformas tecnológicas, siempre es importante saber con quién estás hablando. Creo que le da mucho valor más allá de la plataforma tecnológica, que no quiero quitarla, hacerla de lado, pero es más importante tener una empresa de factoraje que sea sólida, que sea seria, que te asesore de la mejor manera, que sea profesional con el manejo de los datos, con la privacidad de la información. Hay mucha información sensible que normalmente un cliente pues no quisiera entregársela a cualquiera, pero cuando hay necesidades de financiamiento urgentes,
pues al primero que te trae una buena oferta. Yo en ese sentido quisiera prevenir, sobre todo del lado de los clientes, pues no solamente quedarse con la parte de la plataforma. Las plataformas son muy accesibles, son muy bonitas, cada vez son más atractivas, pero también importan quién es la empresa de factoraje. Así como la empresa de factoraje evalúa al exportador o al importador, también haríamos un llamado para que también el cliente decida con quién quiere trabajar, no solamente por una plataforma bonita o tecnológicamente accesible, o una promesa de que a diferencia de un banco, por ejemplo, una empresa fintech lo puede hacer más rápido. Puede ser, y es muchas veces es verdad, pero quizás es más importante pues quién maneja la información, de qué manera, y no darlo por sentado, sino en ese sentido, pues trabajar con la institución que más confianza te dé y que sepas que tiene un buen tratamiento de la información, ¿no? Claro. Y consideran que en México estamos listos para consolidarnos como un hub regional de financiamiento comercial. Yo digo, o sea, totalmente. Digo, hoy en día, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, los números, o sea, de México, digo, sí tenemos varias oportunidades, pero, por ejemplo, somos el socio comercial número 1, por ejemplo, Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, como comentaba, este año se firma lo que son el Tratado de Libre Comercio. Y si miran, por ejemplo, México creo que es el país, si no me equivoco, con mayor número de tratados internacionales. Entonces, yo creo que la capacidad, por ejemplo, que tenemos hoy en día, por ejemplo, en México, las empresas, todo este dinamismo, yo creo que tenemos bastante buen potencial. Obviamente tenemos seguramente pues temas regulatorios, por ejemplo, ver esta parte de digitalización. Todavía tenemos, o sea, varios retos, pero yo creo que siempre quiero verlo como que del lado positivo, por ejemplo, toda esta parte, digo, a lo mejor temas domésticos, pero yo creo que ahorita la posición como está México, por ejemplo, yo creo que tiene bastante potencial. Ahorita con todas estas guerras comerciales, si ustedes miran el resto de los países, pues obviamente todo este tema arancelario, por ejemplo, los incrementos, ahorita México realmente no se ha habido tan impactado como el resto de los países, pero yo creo que tiene un mayor potencial. Cada vez vemos también muchas empresas que, por ejemplo, que vienen a invertir a México, por ejemplo, que quieren, con el fenómeno de nearshoring, que quieren invertir, por ejemplo, poner sus empresas que sale mucho más barato, por ejemplo, traer su producción o acercar su producción mucho más, más cerca de lo que son la parte de Estados Unidos. Yo creo que el factor dominante también es ahorita la posición geopolítica que tiene México, de tener como, digamos, como vecino con Estados Unidos, eso nos da mucha más ventaja. Y sobre todo, si vemos todo lo que es el continente americano, pues también es un punto importante esa conexión que tiene México con Estados Unidos y México con Latinoamérica. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, mucho con las empresas que a lo mejor tienen sus entidades aquí en México, pero a lo mejor hay subsidiarias que tienen, no sé, en Chile, en Brasil, etcétera, y ven como un parteaguas la parte de México. Entonces, digo, yo siempre doy una parte optimista. Digo, obviamente hay varias cosas, temas regulatorios, digital, etcétera, que se tienen que resolver, pero sí creo que es una buena oportunidad, por ejemplo, para la parte de México, ¿no? 100%. ¿Y tú cómo lo ves, Vic? ¿Crees que estemos listos? Yo creo que México siempre ha sido un país donde ha adoptado muy rápido las prácticas Ujú. internacionales, en particular el factoraje financiero, desde la Convención de Ottawa del 89, que dio pie a la Ley Mexicana de Factoraje, que del 90, prácticamente un año después, se echó a andar el marco moderno de la regulación de factoraje. Siempre ha sido un país que adopta muy rápido estas convenciones, ¿no? Para beneficio, yo creo que de la comunidad financiera, de las empresas mexicanas. Sin embargo, creo que siempre la regulación y las leyes, la normatividad va un paso detrás de la innovación. Es muy difícil que en cualquier geografía, tanto las reglas, las leyes, alcancen el ritmo que lleva la innovación y más en estos días, ¿no? Donde pues prácticamente ahora con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, pues ya va varios pasos adelante. ¿Qué haría falta en nuestro país para consolidar un hub y realmente que fuera, le diríamos, más dinamismo? Pues entre otras cosas, deberíamos empezar a pensar más allá de solamente el territorio nacional. Deberíamos pensar en uniformizar, por ejemplo, las reglas entre México, Canadá y Estados Unidos. Como nos contaba Pilar, estamos muy próximos a renegociar y abrir un nuevo capítulo del TEMEC. Entonces, en ese sentido, pues sería interesante al menos esas reglas, las reglas que permiten el financiamiento comercial entre estos tres países que forman nuestro bloque comercial más importante, tuviéramos los mismos entendimientos, tuviéramos
los mismos acuerdos, tuviéramos un marco general regional y no solo nacional. La regulación americana del factoraje es del 60. El factoring moderno empezó en los Estados Unidos en 1960, aunque los libros de historia hablan de que el factoraje empezó en la Revolución Industrial, en Inglaterra, con los factors que compraban lana de los pastores que estaban en Inglaterra y que se financió la guerra de independencia de Estados Unidos. Eso pues es un marco romántico, interesante, pero la regulación es del 60, de los 80. Deberíamos darle más impulso a reglas que organismos como el ICC, como el UNCITRAL han traído recientemente y donde ya nos han propuesto a México la adopción de nuevos estándares, una nueva ley para regular las operaciones de factoraje, que en nuestro país la mantenemos en estudio, que estamos en adopción, pero debemos darle más impulso para que el marco legal entre estas regiones, que somos las más activas, más allá de las geografías locales, podamos tener el mismo entendimiento y el mismo nivel para resolver problemas y darle certidumbre jurídica a las operaciones. Y si ahí me permites Claro. complementar, yo creo que es mucho el potencial. Por ejemplo, si nos comparamos, por ejemplo, con países como España, donde, por ejemplo, el factoraje también es un producto maduro. Ahí digo, para darse una idea, por ejemplo, en España creo que, si no me recuerdo, el 20% del PIB, por ejemplo, corresponde a operaciones de factoraje. Con el México tenemos menos del 1%. Y, por ejemplo, tenemos hoy en día, por ejemplo, la factura electrónica, que no todos los países lo tienen. En España no lo tienen. Por ejemplo, todavía tienen, por ejemplo, tienen esa automatización tal cual. Entonces, el potencial es muy grande. Digo, nada más sí, los temas regulatorios, yo creo que ese es el tema, por ejemplo, que tenemos que se ha revisado dentro de la parte de la MEFAC, de la parte de la ICC, pero son los temas que, por ejemplo, digamos, que tenemos que estar revisando, poner atención, porque las empresas piden más este tipo de opciones de factoraje, ¿no? Pero sí quiero dar como un comparativo cuál es el potencial que tenemos hoy en día en México y para convertirse en ese hub, ¿no? Que quisiéramos Y complementándote, Sí. a nivel Latinoamérica, el mercado más grande, bueno, el mercado más grande en las Américas, pues es Estados Unidos, ¿no? Pero el segundo más grande es Brasil, quizá por el tamaño de la geografía, ¿no? Y también tiene una buena penetración del PIB. Pero curiosamente, el mercado chileno es más grande que el mexicano, cuando es una economía mucho más pequeña que la mexicana y tiene un porcentaje de más del 20% del PIB. Correcto. Y justamente es por esta regulación, por esta facilidad que el gobierno y que las leyes les han dado a las empresas de factoraje. México ocupa un honroso tercer lugar detrás si excluimos a Estados Unidos, pero hay países, por ejemplo, que me llaman la atención, como Colombia, que lo ha hecho fantásticamente bien a raíz de varios cambios en sus leyes y ha crecido de una manera enorme. También Perú, y vienen con todo para ganarle ese tercer lugar a México, cuando por el tamaño y la importancia, la diversificación de la economía mexicana, lo abierto que está al comercio exterior, deberíamos tener un lugar más alto. Y no lo digo por ganarle a Colombia o Perú, que lo han hecho muy bien, sino porque podríamos hacer nuestro mercado más grande para atender a más empresas, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Y espero que estén disfrutando tanto como aquí nosotros la clase de factoraje, tanto doméstico como internacional, con nuestros expertos. Y en ese sentido también te quería pedir, Pili, si nos cuentas algún caso de éxito que hayas vivido a lo largo de tu carrera profesional, como el que vivió Vic. Sí. Bueno, yo creo que, por ejemplo, o sea, hay varios casos de éxito, sobre todo en la parte de la pandemia. Digo, que obviamente las empresas, por ejemplo, cuando ven este tipo de opciones, en donde no solamente, por ejemplo, logras, y que es la satisfacción, logras, por ejemplo, con la empresa que pueda salir de este bache que tiene hoy en día, y sobre todo, por ejemplo, cambia todo lo que es la parte de liquidez, que piden otro tipo de opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, otro tipo de esquemas. Digo, he tenido, por ejemplo, algunas empresas que son de autopartes, automóviles, en donde, por ejemplo, hemos hecho estructuras. Por ejemplo, hace un momento yo platicaba, por ejemplo, de Bancomext, que es en la parte de comercio exterior, en donde una buena estructura
que también se le explique el detalle, también que eso es algo muy importante, por ejemplo, a los clientes, a todas las partes que están participando en este tipo de estructura, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, pero cuál es una buena estructura en donde sobre todo estás atacando, por ejemplo, lo que le duele al cliente, lo que le duele a la empresa, bien asesorado, por ejemplo, pueden dar muy buenos resultados como lo que comentaba Víctor. En este caso, por ejemplo, el caso que yo tuve, igual, por ejemplo, fue una empresa que a lo mejor estaba esta parte de necesidad de liquidez y asociándonos, por ejemplo, con Bancomext, donde tienen buenas estructuras de garantías, digamos que disminuyendo un poco lo que es el riesgo comprador, que en este caso, por ejemplo, Bancomext tenía así un esquema, nosotros teníamos a nuestro exportador mexicano y ya haciendo la estructura, por ejemplo, mitigando toda esta parte de riesgos, la empresa pudo salir a flote con esa parte. Obviamente, a raíz de eso, pudimos, por ejemplo, también incrementar línea, ofrecerle otro tipo de esquemas, pero sobre todo lo que es satisfactorio, y como comentaba Víctor, es, por ejemplo, que pudiste ayudar a la empresa, porque no simplemente es esa empresa, es también el proveedor de esa empresa, el cliente de esa empresa, es toda la cadena productiva que se ve beneficiada con ese tema, ¿no? Digo, yo creo que hay muchos casos en éxito, pero yo creo que el similar, el común denominador, si tú das una buena asesoría con las empresas, que las empresas se acerquen, claramente que veas cuál es el punto que le adolece, que obviamente a lo mejor es recuperar más rápido o a lo mejor es de que no conozco a la empresa que está en China, etcétera, y le ofreces este tipo de soluciones, por ejemplo, de ahí se van a salir muchos más casos de éxitos en esta parte, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que, o sea, sin importar en qué sector se encuentren las contrapartes, es relevante entender bien estos esquemas y los beneficios que se les puede dar, ¿no? Para que se acerquen con el banco que, pues bueno, su banco de confianza y se puedan asesorar correctamente para entender en ese sentido. Y bueno, un poquito hacia el concluir esta conversación, quisiera preguntarles también cómo ven ustedes el factoraje internacional en 5 años. Pues esa pregunta es muy interesante. Yo creo que lo que hemos visto recientemente y el desempeño del factoraje a nivel mundial, lo único que le va a suceder al factoraje en los próximos años es hacerse más grande, hacerse más exitoso, crecer muy fuerte. Yo creería que la tecnología va a jugar un papel muy importante. Cada vez hay más disponibilidad, es más democrático el acceso a la tecnología. En ese sentido, creo que va a haber más jugadores tecnológicos que ofrecerán plataformas más robustas, más sencillas, más accesibles para todos, que se pueda disponer, será una factura nacional o internacional desde tu celular, con un comando de voz. En fin, la tecnología va a jugar un papel bien importante tanto en la parte hacia el cliente como en la parte de los procesos internos de las empresas de factoraje. En ese sentido, el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial agéntica, es decir, tener agentes dedicados a resolver temas de procesos internos más rápido y más eficiente, también lo estamos echando a andar, será una realidad muy pronto y veremos que muchos procesos que hoy en día tardan días, tardarán horas o minutos sobre todo en los bancos que normalmente son más lentos y no tienen la capacidad de respuesta que una fintech puede ofrecer. Pero también quiero pensar que esta falsa disyuntiva que hemos encontrado muchas veces entre una fintech que compite contra un banco, yo creo que es una guerra dispareja y un mercado mal entendido porque los dos tenemos un lugar, tanto los bancos como las empresas de factoraje, las fintechs, tenemos un lugar. Lo que yo quisiera pensar es que en 5 años encontraremos que las fintechs tienen un lugar en el mercado muy importante. Es atender ciertos sectores, ciertos nichos donde los bancos o no llegan, o son más lentos, o no tienen interés. Mientras que los bancos tienen capacidad de fondeo y tienen solidez, tienen un capital muy sano, ¿no? La banca mexicana o que opera en nuestro país tiene también un nivel de capitalización muy alto, ha generado ingresos récord en los últimos años, está bien capitalizada, pero no tiene la capacidad de reacción o de servicio que puede tener una fintech. Quiero pensar que en los próximos años veremos consolidación de alianzas entre fintechs y bancos, donde el banco fondea una fintech y el fintech origina y da un servicio de primera hacia el mercado, fondeado por un banco. En ese sentido, pues el banco se convertirá en un hub
de muchos emprendedores y de muchas empresas fintech que servirán hacia el cliente final con la capacidad de fondeo del banco y dando financiamiento accesible para todos. Entonces, estas alianzas creo que serán importantes, más jugadores, más consolidación con el uso de la tecnología, y también quiero pensar, como ya es en otros países, y nuevamente pongo de ejemplo lo que sucede en España, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, la especialización del factoraje. Hay empresas en otros países que se dedican solamente a un tipo de factoraje. Por ejemplo, factoraje solo para empresas transportistas, o factoraje solamente para el sector de cuidado de la salud, o factoraje exclusivamente de vouchers de tarjeta de crédito. En fin, hay un gran nivel de especialización que ya vemos en otros países, que ya son realidad en otros países, y que en nuestro país pues todavía tenemos generalistas. Y yo quiero pensar que en nuestro país próximamente tendremos empresas enfocadas en sectores dolorosos donde la banca no ha sido capaz de resolverlo y que nos dará beneficio a todo el ecosistema financiero mexicano, ¿no? Sí, ¿no? Y que eso responde también la pregunta que nos hacen mucho a los bancos, ¿no? Que si las fintechs son aliados o son competidores, ¿no? Creo que al final podemos encontrar beneficios de todos o sea, de todos los jugadores del sector financiero, y también concuerdo con que entre más especializadas sean las fintechs, más apoyan a específicos sectores que igual desde un, digamos, como sector financiero más consolidado de más años, igual no tienes tanto interés en entrar, ¿no? Y en ese sentido, Pili, igual si nos compartes tu perspectiva. Sí. No, totalmente de acuerdo con Víctor. Digo, por ejemplo, yo creo que hay mucho en la parte potencial. Digo, ahí, por ejemplo, hay un reporte que emite la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que se llama el Trade Register Report, que es un reporte muy interesante porque hace un análisis histórico de 10, 15 años para atrás, para que en base a eso, por ejemplo, también hacer proyecciones de cómo van a estar la parte de los productos que son de financiamiento. Y estamos hablando de productos que son de Open Account, cartas de crédito, lo que son préstamos, que se le llama trade loans. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en los últimos reportes que se ha considerado la información, lo que es supply chain finance o pago a proveedores o reverse factoring, como le quieran manejar, también se incluye lo que es la parte de factoraje internacional, y cada vez, por ejemplo, en comparativo, lo que es, digamos, que el riesgo que tienen cada uno de estos productos realmente se ha mantenido y es bajo, en realidad, pero cada vez es mucho más, de aquí los invito, por ejemplo, para revisar esa parte del reporte, porque te da también mucha visión hacia dónde van los productos, y cada vez es mucho más empresas, por ejemplo, que están utilizando este tipo de herramientas, y eso que es lo que te dice que necesitan un financiamiento, necesitan mayor certeza, están cambiando sus tesorerías, y eso como lo comentaba ahorita Víctor, por ejemplo, obviamente va a haber más empresas que van a utilizar este tipo de esquemas, ¿no? Pero es interesante porque por ejemplo, en este reporte te dicen, por ejemplo, cómo lo están utilizando. Digo, obviamente ya va con un porcentaje muy bajo. Se va integrando la información, obviamente, en los últimos años dentro de esta parte del reporte, pero siempre sí aparece como la probabilidad de default, o la probabilidad de que las empresas no paguen realmente es muy baja. Y eso también es un indicador, porque las empresas, también vemos de que no quieren, por ejemplo, quedar mal con su comprador o con su vendedor. Digo, obviamente quieren vender más. Entonces, pero necesitan, por ejemplo, esquemas que les den mucho más certeza en esta parte. Y si aquí lo vemos de aquí a 5 años, obviamente los volúmenes van a ir a aumentar. Ahorita compartíamos cifras de cómo está, por ejemplo, México versus el mundo. Y también vemos, por ejemplo, en el caso de FCI, que es información pública, cada vez se va incrementando más todo lo que es tanto factoraje doméstico como internacional. Entonces, obviamente tuvimos la brecha, por ejemplo, que fue la parte de la pandemia, pero si ustedes revisan las cifras, obviamente creo que ya redoblamos lo que viene ahorita la parte de la pandemia. Eso sí, hay riesgos externos, temas arancelarios, etcétera, regulatorios que ahorita hablábamos nosotros, digo, que se tienen que ir solventando. Por ejemplo, en el lado de la MEPAC siempre hemos sido aliados, por ejemplo, con los reguladores para ir de la mano, explicarles todos estos esquemas de factoraje, digo, y para, por ejemplo, en el caso que vayan a hacer algún cambio, bueno, que sean también bien asesorados, pero yo creo que el factoraje todavía va mucho más. Y también coincido con lo que comenzaba Víctor, en 5 años, yo creo que las empresas van a utilizar más este tipo de esquemas, ¿no? O sea, que tenemos más trabajo. Eso sí. Exacto. Ajá. Y bueno, un poco para cerrar esta conversación y nuevamente agradecerles compartir conmigo y con las personas que nos ven y nos escuchan,
dejarlo como una llamada de acción. Si hoy fueran el CFO o digamos, o el tesorero, que es normalmente las personas que toman las decisiones para implementar este tipo de esquemas en sus empresas, en una empresa exportadora, ¿qué decisión tomarían diferente a su estrategia de financiamiento internacional? Pues creo yo quisiera hacer un llamado tanto a los CFOs de una empresa grande, de una empresa mediana, al contador, al tesorero, o bien al pequeño empresario de nuestro país, para que decida desde su trinchera cuál es la mejor forma de financiarse. Una muy interesante son los financiamientos tradicionales, las cuentas corrientes, los créditos revolventes, pero también es importante pensar en estas alternativas como el factoraje internacional. Me gustaría que lo evalúen, que pregunten por él, que nos reten a los bancos y a las empresas de factoraje. Todos tenemos mucho conocimiento de esto. A veces no lo compartimos porque no hay más gente que nos pregunte, ¿no? Pero es una cosa que nos interesaría a todas las empresas de financiamiento de nuestro país dar a conocer más ampliamente y que se haga una realidad. Y principalmente, pues que encontrar la mejor estructura que les sirva. No olvidemos que siempre en épocas de alta competitividad, de retos como los que vienen próximamente en nuestro país, la liquidez es primordial. El EBITDA, ¿no? La generación de efectivo, cada vez será más valioso en una empresa. Hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que hacerla sana. ¿Y de dónde financiarse? Pues de la manera, pues explorar alternativas distintas a los créditos tradicionales. Una de ellas siendo el factoraje internacional y la capacidad que te da de obtener liquidez a través de tus cuentas por cobrar internacionales, ¿no? Sí, no, totalmente. Por ejemplo, yo creo que algo que comentaba ahorita, por ejemplo, Víctor, de que acérquense, por ejemplo, con su banco, con su entidad de este financiamiento. Créame que, por ejemplo, siempre hay como la estructura que es, como llamamos el Prem Vanilla, tal cual, pero realmente ahorita con todo este cambio, digo, se puede, eso es lo bonito del factoraje, ¿no? Que lo puedes ir estructurando de acuerdo a cada sector, a cuál es la necesidad que tiene cada una de las empresas. No pierdan el tiempo, o sea, no que no pierdan el tiempo y vayan a buscar a sus bancos. Digo, hay una, por ejemplo, métrica muy interesante que saca Banco de México, que ahí es, por ejemplo, cuando mides qué tanto están utilizando lo que son los instrumentos bancarios, las empresas. Y esa es una métrica que sale cada trimestre. Y, por ejemplo, yo que la veo siempre es la misma métrica de que cuántos son las empresas, y son empresas de diferentes tamaños que están utilizando financiamiento bancario versus utilizar, por ejemplo, financiamiento a lo mejor de sus empresas mamás o etcétera, o mismo ellos están financiando con sus propios proveedores. Y la realidad es que el financiamiento bancario o con alguna entidad de factoraje es en tercer lugar. Y ha sido, por ejemplo, siempre plana esa, por ejemplo, digamos que en esa gráfica, ¿no? Y la realidad, yo siempre lo veo que es la oportunidad que tenemos todas las empresas que hacemos factoraje, todos los bancos, las entidades y las empresas, lo que está dejando de ganar, o a lo mejor viendo otro tipo de estructuras que podían, en vez de estar financiándose, por ejemplo, con sus empresas, viendo con un banco, viendo opciones, viendo, por ejemplo, estructurando, por ejemplo, soluciones que les pueden funcionar, ¿no? Muchísimas gracias, Pili. Y bueno, recordarles que la MEFAC siempre es un canal abierto para resolver cualquier tipo de duda. Y pues agradecerles la atención y todo el conocimiento compartido a Victoria y a Pilar. Creo que fue una conversación muy interesante y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.